La fotografía. En la actualidad, un ensalzamiento de las imágenes, una forma de expresión humana tan importante como el lenguaje. Pero también una gigantesca industria con cifras millonarias y gran influencia sobre nosotros. La fotografía nos muestra lo hermoso, lo deseable, lo imitable. Su secreto se esconde en el microcosmos de los átomos. Este es el proceso, por ejemplo, de las fotografías en blanco y negro. Sobre un soporte de plástico o papel se extiende una capa de gelatina fotosensibilizada con bromuro de plata. Los iones de plata y bromo forman una red cristalina regular, en cuyo interior se mueven libremente los iones de plata con carga positiva. Por este movimiento, entra luz en la red cristalina. Si el haz de luz recae sobre un ion de bromo, se forma un electrón. El electrón se mueve libremente por la estructura, y el bromo se combina con la gelatina. El efecto fotográfico lo desencadena el nuevo campo formado, que capta los electrones libres. El campo, ahora negativo, atrae a un ion de plata positivo. El proceso se repite hasta que se hayan captado todos los electrones liberados por la luz. Ahora ya está grabada toda la información atómica de la imagen, pero aún no es visible. Solo después de mucho desarrollarse, los campos crecerán lo bastante como para ser visibles. El resultado es un negativo, en el que las partes luminosas se ennegrecen y las oscuras quedan claras. Si siguiendo el mismo principio el negativo se imprimiera en papel fotográfico, obtendríamos el positivo. Las fotografías en color se producen por procesos químicos parecidos. La película en color se compone de 3 capas sensibles, respectivamente, a un determinado espectro de color. De la suma de los 3 colores obtenemos un negativo que puede imprimirse, a su vez, como un positivo. Pero la evolución hasta esta portada de brillo intenso ha sido larga. Comenzó hace varios siglos con la cámara obscura, que a través de un orificio proyectaba una imagen invertida. Los pintores usaban esta predecesora de la cámara fotográfica como ayuda en sus dibujos. En 1727, Johann Heinrich Schulz descubrió que las sales de plata se oscurecían al entrar en contacto con la luz. Ya antes, Niels Niepce había realizado pruebas para dar un uso práctico a procesos químicos parecidos. Esta es su reproducción fotográfica más antigua. Pero su técnica requería un tiempo de exposición de varias horas, por lo que no era útil. La ilustración fotográfica de la realidad era también el objetivo de Louis Daguerre. Era el dueño de un exitoso diorama parisino y se había creado un nombre como pintor. Para sus pruebas fotográficas construyó una cámara especial. Daguerre y Niepce unieron sus conocimientos en una especie de contrato de asociación. Pero a nivel personal la unión no cuajaba. Los caracteres eran demasiado diferentes. Aquí los del intelectual Niepce y aquí los del empresario Daguerre. Niepce había sentado las bases de la fotografía, pero fue después de su muerte cuando Daguerre consiguió desarrollar una técnica útil. Nos remontamos al año 1835. Daguerre está en su estudio ultimando los preparativos para una fotografía. El larguísimo tiempo de exposición sigue siendo el principal problema de la técnica fotográfica. Hay que aprovechar cada rayo de sol, por lo que Daguerre utiliza un espejo como reflector. Pero aún tendrán que pasar 8 horas hasta que la placa fotográfica revele una imagen visible. La sencilla cámara muestra la imagen invertida.
Daguerre quita el cristal usado como visor de la cámara y saca el cartucho opaco con la placa fotográfica de su armario. Al extraer la placa protectora del cartucho, comienza la exposición de la placa fotográfica. Ahora hay que esperar durante horas. Pero de repente, el cielo se llena de nubes negras que tapan el sol. Daguerre se ve obligado a interrumpir la exposición. Saca la placa fotográfica de la cámara y la vuelve a guardar en el armario del laboratorio. Al día siguiente, Daguerre vuelve a preparar la fotografía y se dispone a utilizar la placa que el día anterior apenas había comenzado su exposición. Por seguridad, le echó un vistazo antes. Para su asombro, la escena ya aparecía en ella. La imagen apenas expuesta se había hecho visible. Alguna sustancia química del armario debía de haber revelado la placa durante la noche. Como Daguerre averiguaría después, los responsables de el primer revelado fotográfico habían sido los vapores de una vasija con mercurio. Con los vapores de mercurio se había conseguido el revelado. El tiempo de exposición se acortó a escasos minutos. Un limpiabotas y su cliente fueron las primeras personas fotografiadas de las que hay constancia. Un detalle de la fotografía de este boulevard. Daguerre inició la comercialización de su idea. Para ello contó con la ayuda del erudito Arago, que presentó públicamente el daguerrotipo ante la Academia de las Ciencias de París, en una polémica ponencia. Los problemas económicos obligaron a Daguerre a vender su invento al Estado francés a cambio de una pensión vitalicia. El rey lo regaló al mundo. Daguerre hizo todo lo posible para dar a conocer su invento. Envió un manual y varios trípticos de sus primeras fotografías a las dinastías europeas con el objetivo de hacerse publicidad. El reclamo funcionó y Daguerre ganó bastante dinero. También lo hizo con la cámara que fabricó su cuñado. Para la fabricación del daguerrotipo se utilizaba un quemador con el que se producían los vapores de mercurio. La gente podía acudir a los estudios de fotografía a hacerse retratos. Posteriormente se hicieron los primeros retratos en color, pintados a mano. Debido al éxito de Daguerre, salió a la luz pública el erudito inglés William Henry Fox Talbot. Como era un dibujante terrible, había inventado hacía varios años otro procedimiento de fotografía, pero no lo había presentado públicamente. Talbot es indiscutiblemente el padre del proceso fotográfico negativo-positivo. Sus placas fotográficas no eran los originales, sino patrones que permitían imprimir en papel todas las reproducciones que se desearan con la ayuda de la luz solar, la primera copistería. El proceso siguió evolucionando. El óptico Voigtlander fabricó el primer objetivo con cálculos matemáticos con una intensidad de luz considerablemente mejor. El francés Nadar fue el primer fotógrafo de celebridades. Sus clientes, Sarah Bernhardt, pianista, y Auguste Rodin, escultor. La fotografía, al principio solo reservada a unos pocos, no tardó en convertirse en una mercancía común. Con la cámara especial del francés Disdairy se podían hacer series económicas de retratos. El siguiente paso en la técnica fotográfica fue la placa húmeda. Realizaba fotografías de una calidad sin precedentes, pero su obtención era muy costosa. Antes de la exposición, la placa de colodión tenía que humedecerse en un espacio oscuro y revelarse aún húmeda. Para ello, el fotógrafo tenía que cargar allá donde fuera con un equipaje de 50 kilos, incluyendo una tienda de campaña y numerosas sustancias químicas.
El revelado de la placa debía realizarse in situ para que permaneciera húmeda. Aún así, gracias a la placa de colodión llegaron fotografías de otros mundos, pues a muchos viajeros no les echó atrás ni el peso ni el coste que requerían. La caja de Kodak fue una de las primeras máquinas para aficionados. Para cambiar el carrete había que enviar la cámara a la fábrica de George Eastman, que hizo público su invento en el año 1888. Momentos que han pasado a la posteridad. Antes de finales de siglo, surgieron el fotoperiodismo y la documentación de la actualidad con emocionantes imágenes. La Leica, un paso más hacia la cámara de uso generalizado. Fue la primera cámara de pequeño formato, aún vigente en la actualidad. En los años 30, las máquinas de fotos ya se fabricaban en masa. Y a finales del siglo XX, la industria química desarrolló el primer sistema a gran escala de revelado de fotos en color. Desde la primera cámara tipo réflex de los años 40, se ha avanzado un largo camino hacia cámaras digitales mucho más ergonómicas. Las copisterías modernas se han adaptado al aumento de la demanda. 18.000 imágenes a la hora en esta máquina. 2.000 millones de carretes en color al año en todo el mundo. La cámara de revelado instantáneo la inventó Edwin Land en los años 40. La visión del interior del cuerpo humano sin dolor y sin necesidad de cirugía. Grandes avances de la ciencia y la industria habrían sido imposibles sin la técnica de la reproducción fotográfica. Por ejemplo, el desarrollo de elementos cada vez más pequeños. En una fracción de segundo, las cámaras de alta velocidad plasman en una fotografía todo lo que el ojo humano no puede percibir. 1, 2, 3, shoot. Nicely cut. Cleanly cut. The bullet is just beyond. Una 50 milésima fracción de segundo.